Estás en los vestidores de tu preparatoria y por primera vez te llega el periodo de edad tardía mientras te bañas, pero tú no sabes qué es la regla, debido al extremo aislamiento y la falta de educación sexual impuesta por tu madre, una fanática religiosa. Entras en pánico pensando que te estás desangrando, pides ayuda a tus compañeras, pero se burlan, te lanzan tampones. Este trauma emocional provoca que comiences a manifestar libremente tus habilidades de telequinesis. El acoso escolar y la crueldad juvenil, el fanatismo religioso y el maltrato intrafamiliar, la represión de la sexualidad femenina y la pubertad, el aislamiento social y el deseo de pertenencia, la culpa, el arrepentimiento y la responsabilidad colectiva, la venganza y la violencia destructiva. Esta es la historia de Carrie, la primera novela publicada por Stephen King, la cual estuvo a punto de no existir porque al ser rechazada tantas veces, la tiró a la basura. Pero su esposa, Tabitha King, la recogió y la obligó a terminarla. Si quieres saber más del libro, cheque el video completo. Carrie, la primera novela del escritor estadounidense Stephen King, se publicó el 5 de abril de 1974 por la editorial Doubleday. Fue la primera novela publicada de Stephen King, más no la primera novela escrita por él. Tengo entendido que la primera novela escrita por él fue La larga marcha. Les leeré el argumento oficial. Carrie es una adolescente marginada por sus compañeros e incomprendida por su madre, una fanática religiosa. Pero Carrie tiene un secreto. Posee facultades telequinéticas que se manifiestan en momentos de gran tensión. El día del baile de graduación, sus compañeros le preparan una macabra broma que desencadenará su terrible venganza. ¿Qué decir de King? Probablemente es el escritor más famoso de nuestros tiempos, conocido como el rey del terror con una infinidad de bestsellers publicados. Nació en Portland, Maine en 1947. Hay cientos de ediciones de este libro y en general de los libros de King, pero será un recurrente en las recomendaciones que haga de este autor. eh, Recomendarles que si saben inglés y no les molesta leer en inglés, busquen ediciones en inglés. Son extremadamente baratas y generalmente hay varios de King publicados por Scribner. Son muy bonitos y en tapadura. Para este libro yo les recomiendo en inglés, prácticamente cualquiera, que les voy a dejar imágenes de las cubiertas para que la chequen. Y en español hay una edición muy bonita de Círculo de Lectores, toda roja. Ahora, obviamente la manera más fácil de leerlo aquí en México son las ediciones de bolsillo. En lo personal a mí no me gustan, no se me hacen unos libros estéticos, pero sí es la manera más fácil de leerlo. La bibliografía de King. A la fecha hay aproximadamente 70 libros publicados, más de 70 libros publicados de King. Es un autor que generalmente saca un libro por año, incluso dos. Pero bueno, de estos 70 libros no todos son de terror. Son ya más de 70 libros y todo empezó con Carrie. Pero, como les decía, no hay solo temas de terror. King toca tópicos desde el policíaco, el thriller, el horror, obviamente, hasta incluso béisbol. Entonces, son más de 70 libros publicados por este autor y sigue en cuenta. O sea, como les digo, cada año, anteriormente sacaba dos por año, ahora es más que nada uno aproximadamente. De estos 70 libros en general publicados por King, son demasiados temas y yo creo que se puede adaptar a cualquier gusto. Por citar algunos de los más conocidos, obviamente It, Salem Slot, tal vez ahí también entraría Misery, pero les digo, son muchos temas que toca King. Hay incluso de fantasía, o sea, se me viene a la mente ahorita. Entonces sí vale la pena leer a King, son más de 70 libros y muy probablemente encuentres uno que te agrade en todos esos. Ahora King goza de un reconocimiento y un éxito enorme, debido principalmente a que la mayoría de sus libros son bestsellers, pero no siempre fue así. Como les comenté al inicio de este video, esta es la primera obra publicada por King, más no la primera escrita, porque King fue rechazado al inicio bastantes veces, y este libro no había existido si no fuera por una persona, que es Tabitha King. King, al cansarse y a ser rechazado tantas veces, tiró esta obra a la basura, pero fue rescatada por Tabitha King y lo obligó a terminarla hasta que por fin fue publicado. Entonces, si no fuera por Tabitha King, probablemente no tendríamos a Carrie y probablemente no tendríamos ahora más de 70 libros de King con tantos personajes que no solo se quedan en la literatura del terror, sino también o sea, trascendieron más que nada al cine. Conectándolo con esto, King es un autor sumamente relacionado con el mundo cinematográfico, no solo por el hecho de que prácticamente el libro que publica, el libro que se adapta cinematográficamente, debería tener el dato de cuántos libros publicados de King han sido, en porcentaje, han sido adaptados cinematográficamente.
Yo creo que suma fácilmente arriba del 60-70%. Pero les digo, no solo por esto. Incluso King ha dirigido su propia película. Pero eso también es un punto importante, ya que es un autor bastante cinematográfico y en la manera que lo lees es como si leyeras hasta cierto punto un guión. Es bastante sencillo de trasladarse al mundo que te está contando. Y esto es un punto que precisamente nos ayuda a ampliar nuestro mundo de lectura o nuestra experiencia de lectura, porque sabes que muy probablemente si lees cualquier libro de los de King, pues probablemente haya una adaptación cinematográfica que te pueda gustar o no, o que pueda ampliar más que nada esa experiencia de lectura que hayas tenido. En cuestión de adaptaciones, hay muchas, pero les voy a hablar de las más relevantes y las que yo he visto. Carrie de 1976, película dirigida por Brian De Palma, es un peliculón increíble, yo creo que la mejor de todas. No sé si es tan fiel al libro, pero es muy muy buena película. Carrie del 2013, remake cinematográfico, actualiza la trama incorporando temas como el ciberacoso. Esta yo la fui a ver cuando se estrenó y no la recuerdo de una buena manera. Y por último, este año se realizará una serie de televisión en Prime Video, proyecto de serie desarrollado por Mike Flanagan que aborda la historia adaptando el formato epistolar y documental de la novela original. Pues obviamente se va a estrenar, pero pues tenemos una buena referencia de Mike Flanagan. Sabemos que él es el indicado generalmente para adaptar cuestiones relacionadas con King. Para quien no lo sepa, Mike Flanagan está estrechamente relacionado con King. Ha realizado adaptaciones del Juego de Hielo, La vida de Chuck y Doctor Sueño. Actualmente están en desarrollo varios proyectos, todos relacionados con alguna obra de Stephen King. La experiencia de lectura, precisamente esto de que sea un libro tipo formato epistolar, no es como tal. Lo interesante aquí es que la historia en varios pasajes se cuentan con prensa y medios de comunicación, estudios académicos y científicos, informe de comisiones de investigación, cartas personales y grafitis, extractos de libros autobiográficos. Este formato nos agrega verosimilitud, realismo y distintos puntos de vista y es una manera interesante de leer la obra. Ahora, no todo el libro está contado así, solo ciertos pasajes. Es un libro bastante sencillo de leer, hay cierto debate en cuáles son los mejores libros para iniciar a leer a Stephen King. Hay muchas listas en internet. Yo sí lo recomiendo, o sea, empezar con Carrie. Es con el que yo empecé y es un buen libro para iniciar con el autor. Aparte de ser el primer libro publicado, por si quieres leer en orden cronológico y ver la evolución del autor, etcétera, es un buen libro para iniciar con King, en mi punto de vista. Los temas que trata. Como ya dije, el acoso escolar y la crueldad juvenil, al ser una novela de adolescentes y que se desarrolla principalmente en una preparatoria, es una novela que toma estos temas, el fanatismo religioso y el maltrato intrafamiliar. Como les dije, aquí hay una relación conflictiva con la madre de Carrie, la represión de la sexualidad femenina y la pubertad, el aislamiento social y el deseo de pertenencia, la culpa, el arrepentimiento y la responsabilidad colectiva, la venganza y la violencia destructiva. Todos estos temas están en este libro. Como les dije, por ejemplo, la represión sexual femenina, esta parte de que Carrie no tiene este acceso a la educación sexual. El aislamiento social, pues es considerada una outcast, una marginada social. La culpa, el arrepentimiento, la responsabilidad colectiva. Esto yo creo que desarrollarlo sería más que nada un spoiler. La venganza y la violencia destructiva, más que nada al final de la obra, vemos con el clímax de la obra, pero estos son los temas en general, más o menos para que se den una idea. Conforme a que sea un libro de terror, aquí hay un gran debate. Stephen King es conocido como el rey del terror, pero muchos de estos libros, la verdad, no son como tal de terror. Y quieras o no, un libro de terror nunca va a ser que agarres el libro y lo estés leyendo, grites y lo cierres. Los mejores libros de terror son los que te dejan ideas que eventualmente sí te van perturbando, por decirlo de una manera. Este libro no es tanto de terror, es horror con policíaco, hasta un coming of age, pero es un gran libro. Bueno, las conclusiones para finalizar. ¿Recomiendo este libro? Obviamente lo recomiendo. Yo no considero a Stephen King un gran escritor o uno de mis favoritos o un fan de King, pero siempre que quiero leer algo sencillo, entretenido y fácil, recurro a él. No es mi autor favorito, pero tengo más de 20 libros leídos de él como mínimo. Y Carrie es con el que yo empecé. Considero que sí es un buen libro para iniciarse con el autor, aunque aquí hay mucho debate. Les digo, puedes encontrar muchas listas en internet. A final de cuentas, pues sí es mejor que empieces con el que te interese, así sea IT, que es un tocho de 1500 páginas, pues si te interesa ese, y inicia con él.
Pero les digo, pues, si lo quieres leer de forma cronológica y ver un poco cómo avanzó el autor o la evolución del autor, pues para mí es bueno, o sea, es el primero publicado. Y les digo, yo tengo aproximadamente ahorita, no llevo la cuenta exacta, pero más o menos 20 libros leídos de King. Son más de 70, creo que hasta la fecha. 60. Es una tarea titánica leerse todos. Pero sí recomiendo mucho a King. Lean este libro, lean Stephen King, es uno de los autores más influyentes de la cultura popular. En muchas cosas, en cuestión de adaptaciones cinematográficas, se sorprende mucho la cantidad de adaptaciones que hay por año, mínimo una o mínimo tres, yo creo que por año. Entonces yo recomiendo mucho que lean Stephen King. Yo creo que sería todo. Suscríbanse. Chau, chau. Bye.